El senador Ricardo Lagos Weber sufrió un infarto al miocardio que lo tiene internado en el Hospital Van Buren, aunque fuera de riesgo vital. Este está lejos de ser un hecho aislado porque los ataques al corazón son la primera causa de muerte en hombres y mujeres en todo el mundo. Vamos a conversar sobre los cuidados y la prevención de los infartos. Está con nosotros el doctor Christoph Lienartz. Él es cardiólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, en el caso de Ricardo Lagos Weber hemos visto que ha sido muy alabado el que él haya atendido muy rápido a esta urgencia, que se haya ido incluso por sus propios medios rápidamente a un centro asistencial. ¿Es esa la reacción que todo el mundo debiese tener? ¿Uno en el fondo se juega la vida en el tiempo de reacción que se tiene frente a un infarto? Cuando hay una sospecha de un infarto o cuando hay un infarto al miocardio, no hay que perder ningún minuto. Si usted espera cada minuto, cada hora que pierde, el defecto que se puede producir en el corazón es cada vez más irreversible. Entonces, lo mejor es estar dentro de 30 minutos en el hospital. Mejor las primeras 2 horas. No perder nada de tiempo, no esperar que mejora. Irse al servicio de urgencia que cuando uno tenga una sospecha de un infarto, sobre todo cuando uno sabe que uno tiene factores de riesgo, vaya a un centro asistencial y mejor una vez más que una vez menos. Doctor, ¿cómo uno puede tener la sospecha? Esto lo hemos hablado varias veces, pero ¿qué se siente frente a un infarto que se está desatando? ¿Cuál es el síntoma relevante que dice esto es grave, es urgente, me voy a la clínica o al hospital? El síntoma más frecuente es un dolor retroesternal opresivo. En el pecho. En el pecho. El dolor del pecho puede ser junto a disnea, puede ser con una irradiación al brazo, al cuello, a la mandíbula, a la espalda, que normalmente no se mejora. Puede haber sudoración, puede haber una sensación de peligro. La mayoría siente, estoy en peligro. Y esos son los síntomas habituales. Pero hay muchos síntomas poco frecuentes. Pero perdón, para hablar de esto que es lo más habitual, ¿este es un dolor repentino, intenso? ¿O alguien podría pasarlo por alto y ahí hay otros, a lo mejor, síntomas que pueden ser más llevaderos y por lo tanto la reacción puede ser más lenta? La mayoría dice, siento que hay un camión encima de mi pecho. Eso dice la mayoría. Algo que oprime con fuerza, digamos. Sí. Pero hay muchos síntomas atípicos también. Hay pacientes, sobre todo los diabéticos, que sienten poco dolor. Hay pacientes que sienten dolor epigástrico. Hay pacientes que tienen síntomas atípicos, pero igual sienten que algo está pasando que no es habitual. Ya. Por lo tanto, no es tan fácil que pase desapercibido, pero yo leía igual que había doctores que decían que la gente en general se demora 5 a 6 horas en llegar a los centros médicos. Entonces uno dice, por violentos, bruscos o detectables que sean los síntomas, a veces la gente sí se demora en ir a consultar, pensando en que aquí uno tiene una carrera contra el tiempo. Mucha gente piensa, se me va a pasar, y a mí no me va a pasar. Pero eso sabemos después, y después puede ser demasiado tarde. ¿Sí? Cuando uno tiene los síntomas típicos, hay que buscar ayuda. Ya, o sea, de todas maneras estar muy alerta y reaccionar rápido, sea o no sea, pero si uno sospecha que hay algo malo, ir rápidamente. ¿Por qué esta es la primera causa de muerte en el mundo, doctor? ¿Qué se sabe respecto de lo que afecta al corazón? ¿Es un órgano más delicado que el resto? ¿Es un órgano que cuidamos menos que el resto? ¿Por qué en el fondo nos estamos muriendo más por esta que por otras razones médicas? Eso depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestras condiciones de vida. Así, nosotros tenemos muchos factores de riesgo, mucha obesidad. Los factores de riesgo son tener diabetes, hipertensión arterial, y colesterol alto. También hay un factor genético. Tenemos familias que todo el mundo tuvo un infarto ya. Entonces, si uno pertenece a esos grupos, uno tiene que tener más alerta. Ya. Ahora, me imagino que esto, para prevenir, pasa por un buen chequeo médico, no sé, anual. ¿Desde qué edad
¿Cuándo ya uno debe empezar a pensar, a lo mejor puedo estar dentro del grupo de riesgo? Ricardo Lagos Weber tiene 55 años. Hoy en día tener 55 años es ser muy joven porque la gente está viviendo mucho. Antes no, pero ahora sí. ¿Ya esa es una edad donde uno debiese estar pendiente de cómo está funcionando el corazón? 55 años es justo la edad media que aparecen los infartos en hombres. Es más frecuente a los 55 años que más viejo, dice usted. El promedio de edad de tener un infarto miocardio es 55 años en Chile y 65 años en mujeres. Las mujeres tienen 10 años. Mujeres después. Es importante saber sus factores de riesgo. Primero, cada uno sabe si está dentro de una familia que ya tuvo mucho infarto, los hermanos, los papás, los abuelos. Segundo, uno debería, a partir de los, digamos, 30 años, conocer, soy diabético, tengo el colesterol alto, medir la presión. Y para eso hay que irse una vez al año a su médico a chequearlo. Ya, quiero estacionarme por cada factor de riesgo. Evidentemente, el estar obeso es un factor de riesgo, siempre. ¿Qué pasa con la presión? ¿La gente que tiene presión alta es la que está más predispuesta a tener un infarto o no? Cada uno de los cada uno de los factores de riesgo es individual. Y en cada uno puede tener otro peso. La hipertensión arterial es un factor nomás. Factores muy graves son fumar, ¿ya? Diabetes. Fumadores que tienen diabetes tienen un riesgo altísimo de sufrir algún infarto en su vida. Entonces, cada uno de esos factores de riesgo que son modificables, yo lo puedo mejorar. Lo único que no puedo mejorar es mi genética. Yo soy hijo de alguien que tuvo ya un infarto, no nada que hacer, pero todo el resto, mi alimentación, mi colesterol, diabetes, fumar, es todo modificable, entonces está todo en mis manos de cambiarlo. Ya, o sea, para prevenir, en el fondo, los infartos, uno podría hablar que esto pasa sobre todo por el estilo de vida. Por comer sano, por hacer deporte. Me imagino que eso puede generarle al corazón cierto nivel de prevención. El principal factor fuera de dejar de fumar, bajar de peso, es empezar a tener actividad física. Evitar el sedentarismo. Evitar el sedentarismo, que 88% de nosotros declaramos que somos sedentarios. Doctor, estamos diciendo que es súper importante reaccionar a tiempo y llegar rápido a un centro médico. ¿Cómo es el manejo que se da de un infarto al miocardio? Cuando un paciente llega, ¿qué tan complejo es estabilizarlo y finalmente poder sacarlo de ese cuadro? Pensando en que ha llegado a tiempo. Yo leía, por ejemplo, que en el caso del senador le han puesto el famoso Extend para poder superar este episodio y él está bastante bien, digamos, y le aplauden sobre todo la rapidez porque eso permitió a los equipos médicos poder ser muy certeros a la hora de superar este infarto. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja hoy? Porque la tecnología y la medicina ha avanzado mucho en esta materia. Cuando llega el paciente temprano, ojalá temprano en el hospital, dentro de los primeros 10 minutos tiene que hacerse un electrocardiograma. Con el electrocardiograma se separa a la gente que necesitan atención, pero de inmediato, contra la gente que tiene un poquito más de tiempo, podemos investigar un poquito más. Si se muestra en esos primeros exámenes un infarto agudo, corre el tiempo en el hospital. Entonces, los hospitales que tienen la posibilidad de poner o de intervenir percutáneamente el corazón, se hace una angiografía de inmediato y se pone en general un stent, que es una malla de acero o de cobalto cromio, que abre o deja abierto el vaso sanguíneo. Porque en el fondo esto es que aquí la arteria se tapa y no puede pasar la sangre finalmente. Y lo que hacen es abrirla para permitir el paso. Normalmente tenemos una estrechez como una placa de colesterol fibroso que arriba de eso se puso un coágulo. Ya. Y esto, ¿qué es lo que impide el paso? Exactamente. Y el cardiólogo identifica eso en una angiografía, recanaliza a través de un pequeño alambre, pone un balón, lo infla y deja un stent puesto. Ya, y eso finalmente le da a la persona una sobrevida súper buena, digamos, pero con los cuidados que hay que tener después del infarto. Depende del grado, del tamaño del infarto y lo más importante para el infarto que sea
resuelto lo más temprano posible. Bien, pues doctor, a cuidarse entonces, a estar súper alerta, prevenir, tener un estilo de vida saludable, no solo para los infartos, previene para un montón de cosas, para el cáncer, siempre factores de riesgo, el alcohol, el cigarro, el sedentarismo, etcétera, pero también frente a un episodio ir rápidamente al hospital, a la clínica, para que pueda ser atendido, tal como pasó afortunadamente en el caso del senador Lagos Weber. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, doctor, que tenga una buena jornada. Nos vemos. Vamos a otras noticias. Después de